Aquí estamos iniciando una nueva edición del microprograma San Javier Popular y para ello ya los tenemos presentes en el estudio de la emisora a don Horacio Coliom y a don Fabio Schneider, que nos están acompañando con la ausencia en la jornada de hoy de don Luis Torrieri. A ellos les damos la bienvenida. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, a vos y a toda la audiencia. Quiero mandarle un saludo muy especial al compañero Morsa Yalasí, Oscar Yalasí, más conocido por Morsa, que bueno, aparentemente se está recuperando y bueno, mejor que se esté recuperando y que esté todo bien. En el camino de vuelta, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ignacio. Bueno, como siempre, hoy no tenemos la ausencia de nuestro jefe. Así que voy a hablar con más libertad. ¿Pero lo está escuchando? Sí, lo está escuchando, sí. Sí, seguramente. No, seguramente. Bueno, como siempre, ¿viste? Esto lo escribí ayer. Seguro. Pero entonces es viejo para hoy. Seguramente para hoy ya es viejo, ¿viste? Porque tenemos, mirá, estas situaciones tan cambiantes en nuestra Argentina que, bueno, pero lo de ayer es válido también, así que, bueno, es como siempre. Nuestra querida Argentina, de sorpresa en sorpresa, el día que se recordaban los 40 años del fallecimiento de Perón, en un acto multitudinario que organizó Cristina Kirchner, donde concurrieron muchos militantes y funcionarios ricos, los cuales se han enriquecido con la plata del pueblo, y atrás tenía todo el séquito de contratado por el choripán, pobre gente, ¿no? Y que aplaudían como focas de acuario las mentiras y las humillaciones que le propinaba al presidente, sin tener un poquito de vergüenza y pudor. Rato después se supo que el ministro de Economía había solicitado la renuncia a su cargo. Realmente no podía ser más oportuno o inoportuno, como se pueda llamar, ya que para ese momento el dólar venía con una alza bastante acelerada e insostenible, y que el presidente se entera sin siquiera tener un aviso previo para tomarse un tiempo prudencial para buscar su reemplazo. Bueno, así están las cosas en esta Argentina, siempre improvisando a último momento, lo cual el dólar trepó a 280 pesos, y para esto llevó 2 días designar nuevos ministros, y hoy con un dólar a 252 por la intervención del Banco Central, que tuvo que vender dólares de reserva para frenar esta disparada. Bueno, la nueva ministra, antes de asumir, se reunió con el presidente para recibir instrucciones, pero por lo que se sabe, el presidente le sugirió que el rumbo de la economía no se iba a cambiar. Así que seguiremos en el mismo rumbo económico y padeciendo este flagelo de la inflación y la suba de precios, de la cual los más afectados son la clase obrera y el sector más pobre de la sociedad, dado que cuando aumenta el dólar, aumentan todos los artículos, y cuando baja el dólar para dar un respiro, los precios jamás bajan. Cosa rara, ¿no? Únicamente se sube en este país. Sí, mira, pues es que mi abuelo tenía carnicería. Todas las veces que subió en el gancho la carnicería, por más que bajaran las vacas, nunca bajó la carne. ¿Viste? Entonces, lo irónico de todo esto es que el presidente venía anunciando que estábamos en una etapa de crecimiento económico y la renuncia a su ministro de Economía, del cual venía trabajando desde que asumió Fernández al gobierno. Parecería que cuando el presidente hace algún anuncio de esta naturaleza, se le van los ministros. Lo mismo dijo que el manejo de la pandemia era exitoso y renunció el ministro de Salud. Así que se ve que los dichos del presidente afectan a sus propios ministros. Una lástima, ¿no? Y con respecto a la inflación, si no se toman medidas más acertadas, seguramente no va a ser fácil parar un poco con esta suba, ya que tenemos un Estado demasiado grande e infestado de parasitosis y no produce nada. Solo gasto y déficit fiscal, más la emisión de billetes sin respaldo de las reservas del Banco Central. Y encima con el Congreso están reclamando el ingreso de un nuevo sueldo que se va a llamar Ingreso Básico Universal, que ronda entre los 20.000 pesos y que lo van a cobrar 7 millones de personas
sin hacer nada, solo por respirar aire argentino. Y que ese dinero va a salir de las arcas del Estado. Seguramente esto va a producir más inflación, más pobreza y más impuestos para todos los trabajadores formales. Así que habrá que prepararse para soportar lo que viene, porque parecería que no vamos, que no van a ser muy alentadores. Se dice que los tiempos de los últimos 40 años, 36 gobernaron los peronistas, y que hubo 22 acuerdos con el Fondo Monetario y que Macri solo hizo uno. Sí, uno que nos destrozó por 100 años. Bueno, que fue para tapar los huecos que dejó Cristina Fernández de Kirchner, que ni la fragata Libertad podía zarpar en esos momentos de los embargos que teníamos. Y que este país no explota porque la mitad tiene plata en los bolsillos sin trabajar y la otra mitad no sabe tirar piedra porque no tiene tiempo por su trabajo. Realmente lastimosa nuestra situación argentina. Nuestra querida Argentina, querida para algunos, porque otros la están sangrando sin compasión y no se dan cuenta que la están fundiendo y que en algún momento esto se quebrará. Digo yo, no creo. Ya cuántos años llevamos de que la Argentina viene siendo explotada por los políticos, por los empresarios. Desde antes el virreinato del Río de la Plata. No es historia, es de una vida entera de como nación. Así. Fíjate vos que cuando a veces, antes que se formara el virreinato del Río de la Plata, que pertenecíamos al virreinato del Perú, era famosa Buenos Aires por el contrabando que había, con los buques ingleses y holandeses, franceses, ¿sí? Así que antes ya venimos mal arrancados desde... Si no surtían ellos las cosas, y por eso nos empezamos a vestir. Si no hubiéramos sido Bueno, y cuando entremos en default y no tengamos respaldo de nadie, vamos a ver qué nos va a pasar a todos los argentinos. Seguramente los únicos que se van a salvar van a ser los políticos, que se han robado todo a costa del sacrificio del pueblo. Y sí, es lo que estamos viendo. Los únicos privilegiados en este país son los políticos. Son los políticos. Fíjate vos, obviamente, que están encubiertos, que están en la sombra haciendo todo su trabajo sucio. Fíjate vos, anoche justamente estaban dando Terrabuzzi, que maneja Arcor, Terrabuzzi de una sola empresa prácticamente, tuvieron una ganancia de $3.000 millones. $3.000 millones. Ahora cuando entró esta platita pidieron 500.000 millones adelantados para traer insumos. O sea que ellos no sacaron de sus ganancias para traer los insumos. Pidieron adelantado y están todas las empresas pidiendo adelantado para traer insumos. Después se borran. Esas deudas quedan para la Argentina, para el pueblo, para el Estado. Fíjate vos ahora, no sé qué van a hacer, porque capaz que la semana que viene estemos rebalsando de dólares, porque hay un pequeño acuerdo entre Rusia y Ucrania para que puedan salir los barcos con cereales. Ya empezaron a bajar el cereal afuera. O sea que van a empezar a liquidar a lo loco antes que los agarre la baja. Mirá vos. Sí, entonces ahora va a empezar a ver, porque justamente en este momento todos estaban esperando a liquidar por el tema de la guerra. Claro. Ahora si pueden salir los barcos rusos y ucranianos, los commodities van a bajar. Entonces van a empezar a liquidar como locos. Bueno. Y nuestra Argentina siempre fue así. Este tema de que yo te estaba diciendo recién de los de que le adelantan dólares para traer los insumos, no, ya lo hubiesen dejado para las pymes, pero no para estas empresas los grandes aparte son multinacionales. Son multinacionales. Así, acá no queda nada. Acá te venden el caramelito de la peor calidad y el resto se lo mandan afuera. Claro. Fíjate vos, la otra vez estaba el gobierno socialista acá en la provincia de Santa Fe, que viajaron a China en una exposición y fue uno que fabrica caramelo ahí y le decía, se le acercó un chino y le dijo, necesito 8 millones de toneladas anuales. Le dice, no, por mes. Por mes. No, y si no, ni siquiera con toda la fábrica llegamos. Es decir, allá los cupos son tan grandes que a veces hay a quien venderle, pero la cantidad que te piden... No hay como quien dice... No tenemos herramientas para abastecerlo. Claro. Sí, se necesita tecnología, se necesita muchos cereales, mucha ¿cómo se llama esto para la tierra? Bueno, ahí tenés otro.
Fíjate vos que capaz que entre unos... Abono para la tierra, ¿cómo se le dice? Los fertilizantes. Todo, ¿y acá no se podrá fabricar eso? ¿No hay forma de...? No, si acá hubo en una época, no me gusta decirlo, pero estuvo en manos del gobierno justicialista, primer gobierno de Perón, donde hubo un par de fábricas, porque esto ya se venía... que las puso el Estado. Por supuesto que después algunas regalaron, a otras las fundieron, como pasa en los cambios de gobierno nuestro. Y ahora todo eso se trae productos importados. Vamos a la semana que viene, si esto no se arregla. Vos tenés que no hay insumos para los productos balanceados. También, ¿ves? ¿Ves? Ya nos vamos a quedar sin producto para perro, para gato, para pollo, para vaca, para todo. Porque vos tenés el cereal para hacerlo, ¿no es cierto? Lo que lleva el alimento balanceado. Pero todos los agregados vienen de afuera. Porque vos si tenés 100.000 pollos encerrados, le estás dando antibióticos y antigripales, porque si no, a la semana no tenés se mueren todos. Entonces, eso se le va dando, se le da en el agua y en la comida. Claro. Sí, eso siempre ha sido. ¿Viste? Si vos tengas un gallinerito así de 10 pollos, si no le das esas clases de cosas. Porque justamente eso se le agrega, que, bueno, todas esas hormonas, desgraciadamente, estamos comiendo. Y bueno, ¿qué otra cosita te puedo decir? Fíjate vos, este chico es el primer ministro de Economía que se va con un país en crecimiento. Dejá lo del dólar, lo de la inflación, es el primero que se va con un país de crecimiento. Ahora, yo creo que el dólar, él tendría que haberlo acompañado de acuerdo a la inflación, que era lo primero que se decía. Pero si siempre se dijo eso, pero no eso y acompañar el sueldo... Claro, de acuerdo a la inflación, pero más 2 puntos, como hizo Néstor, 2 puntos todos los meses, entonces recuperar lo que se había perdido en el gobierno anterior y vas de acuerdo, y no perdés. Y bueno, y si alguno se va de vacaciones, y bueno, hay cosas que vos no las podés cortar. También es cierto que lo que se va... Porque acá parece que nadie puede veranear en Argentina. Todo el que tiene... se van. Entonces... Sí, bueno, pero ¿sabes cómo? Miami. Bueno, pero, entonces ahora ¿qué vamos a llegar? Acá no hay playa, no tenemos nada. Claro, como no tenemos nada. No tenemos montaña, no tenemos nieve, nada. Pero quieren Suiza algunos. Qué bárbaro. Pero también vamos a decir algo que acá es cierto. Cuando... en una época salía más barato irte a veranear afuera que en Mar del Plata, pues te arrancaban la cabeza. El empresario argentino... Ahora también. Ahora también. No te podés ir a Mar del Plata 10 días con, no sé, con 100.000 pesos. No, tenés que llevar 1.000.000 de pesos para ir a Mar del Plata. Entonces el empresario argentino también se aviva. Y bueno, ahora vamos a llegar a esto que van a dejar los dólares, los pocos que hay, únicamente para que sea indispensable, y lo demás se tendrá que hacer por sustitución. Ahora, yo siempre digo, me dolía todo lo que yo escuchaba de algunos dirigentes de la oposición, cuando prácticamente era un golpe de Estado que hablaban, y yo decía, ¿por qué no dijeron esto cuando fueron y sacaron los 44.000 millones en el fondo? ¿Por qué no ponían ese entusiasmo en decir, no saquen ese semejante deuda? ¿Por qué no decían esto cuando fue el tema en las LELIP? Que algunas ya le había mochado Cristina, que eran los fondos del ANSE, después los mochó Macri, y bueno, cuando llegó Alberto ya el despelote estaba y hubo que mochar todo. Y este tema vos decís de los 7 millones de beneficiarios, que en cierta forma está bien y está mal. Si yo veo que se lo van a dar, porque está bien por un lado, pues está bien porque hace falta como que acompañarla. Hay que acompañarla. Pero también tiene que haber una prestación, algún elemento que esta gente pueda decir, bueno, agradezco lo que me dan, pero también yo puedo colaborar haciendo algo, no sé. Bueno, parece que nadie sabe pero ¿sabe qué pasa? Qué hacer, ¿viste? Ahora va a estar el Mundial en Kuwait. Los de Kuwait no trabajan. El Estado, por tener semejante ganancia, les da un sueldo para vivir bien. Si vos querés trabajar, pues estás aburrido, trabajas, ¿no es cierto? Pero el Estado te da un muy buen sueldo. Este tema del salario universal no nace en Argentina, nace en Europa, que ya muchos países europeos lo están planteando por el desastre que tienen. Fíjate, el otro día te daba bronca los holandeses preguntando qué era inflación. Mirá vos. Porque ellos no tenían inflación. Entonces, vos ahora te das cuenta, ellos enseguida se encuentran con un problema grande. ¿Y por qué ellos no tienen inflación? Te voy a contar una anécdota que está en varios libros.
entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Alemania. La plata se trasladaba en canastos. Los canastos esos donde iban las tortas negras, ¿viste? Que se usaban. Así trasladaban la plata de un lugar a otro. Anda, se trasladaba siempre en la mano acá. Y se da el caso de un robo. Pero robaron los canastos. La plata la dejaron tirada en el suelo porque no valía absolutamente nada. Y eso fue algo que a ellos los marcó mucho. Y por eso después ellos combatieron tanto la inflación. Porque les había marcado tanto como sociedad y a todos los países de al lado. Fíjate vos, ellos tuvieron después otra guerra más, se juntaron todos y sacaron a Europa adelante. Y nosotros nunca pudimos juntarnos todos. Ya te das cuenta que en circulación no hay billetes chicos. Las monedas desaparecieron. Los billetes 5, 10, 20 pesos, ahí andan, pero de a uno, por ahí encontrar alguno. Y lo que pasa es que yo creo que va a salir más caro imprimirlo que el valor que tiene. El valor que tiene. Sí. Y yo digo que estos 1.000 pesos que están ahora, yo tendría que me gustaría que haya billetes de más valor. Es que si van a dar el IFS, van a tener que imprimir billetes de 5.000, porque si no, la maquinaria no va a dar abasto. Si ya los 10.000, los 1.000 pesos que vos vas a la carnicería, no te alcanza para 1 kilo de carne. No alcanza para 1 kilo de carne. Bueno, y aparentemente el IFE, salario universal, lo que pasa es que acá nunca fue que tiene que ser limitado, como en otros países, como lo tienen los europeos, ¿viste? Acá es de por vida. Se prenden todos, ¿viste? Todos en la misma fila y no importa la situación económica que tengan. Algunos que no se lo merecen. Algunos que tienen recursos, pero viste como es Argentina. Pero bueno, eso es lo que se estaba dando anoche, que fíjate vos que justamente la oposición dice, ¿sabes cuántos hijos de mis amigos empresarios se van a aprender en esta? Pero no tienen nada a nombre de ellos. Miró. Y sí, lo que han hecho siempre. Lo que han hecho siempre, es decir, hasta ellos mismos se reían de cómo sus propios amigos iban a aprender de esto. Cuando le piden una declaración jurada a cualquiera, te pone cualquier cifra ahí que decía, pero este es pobre. ¿Qué va a ser pobre? Bueno, pero todo escondido. ¿Tienen todo escondido? Qué bárbaro. Fíjate vos, los otros países, las grandes empresas, fueron y hicieron el aporte voluntario. No sé acá, los que han ganado fortunas y exigiéndolos con la ley. El otro día agarran ahí en Buenos Aires. El empresario dijo que no sé, y mirá, ni en la pandemia fueron capaces de aparecer empresarios para regalar un respirador o algo. Nadie. Ahí tenés. Ni siquiera un juego de sábana, nada. Entonces, ¿quién que en algún lado que algún empresario haya dicho, mire, yo tengo tantas cosas para donar por nadie? Bueno, vos te anotaste para el tema de las vacunas, que justamente cayó la gente del ejército, que se hicieron las vacunas para el Pfizer, que iban a venir de Estados Unidos, después no cerró el grifo de Estados Unidos, lo aprieta México y por ende nos apretó a nosotros. Sí. Por supuesto que ahora México se la está devolviendo, por otro día la reunión no fue, ¿viste? Qué bárbaro. Porque de eso los mexicanos no se van a olvidar. Por lo que pusieron, desgraciadamente, fíjate que si hubiese habido una falla en esa vacuna, encima que nuestro ejército es pequeño, podrías haber matado a 5 o 6 mil. Pues con 60.000 que tiene el ejército es el 10% que vos le truchaste. Qué bárbaro, viejo. Pero bueno. Bueno, y tenemos un gobierno. Ahora, yo no sé hasta porque vos los escuchás ahí, y hay algunos empresarios que no saben si lo van a apoyar mucho a Macri. Porque la plata la hicieron con Néstor, con Cristina y con Alberto. Macri vino, hizo su negocio, sacó los miles de millones, los 44.000 millones, más lo que sacó a través de la banca pública y privada, y vino y hizo su negocio. Y acá lo tenés que, yo algunos me da bronca, no nos quiere contestar, pero no sean tan brutos, muchachos. No te pongas a pelearte con el amigo toda la vida, te cruzás. Claro, boludo. Porque como como si Macri fuera tu amigo. Como si Macri fuera tu amigo, o Alberto fuera tu amigo. Claro, amigo tuyo. Fernando fuera amigo tuyo, que vos lo tenés que defender. Vos tenés que defender tu idea y situación, se las explicas, si la entiende, si no la entiende.
Está bien, vivimos en un pueblo chico, cada... ¿Quiere que lo ayude? Sí. Bueno, lo ayudo a que la gente entienda por qué no se debe culpar al de al lado. Lo mismo pasa con el tema de los planes sociales. Hay mucha gente que se queja de los planes sociales o de alguna otra, qué sé yo, ayuda del Estado, qué sé yo, cuando hay gente que se la lleva por millones en el país. Escuche este informe que fue reflejado la semana pasada en un programa de Antonio Laje, junto a otro periodista que lo secunda en el programa, y ellos dan a conocer las cifras de Latinoamérica de los últimos 60 años, o sea, la economía de los países de los últimos 60 años, y a ver qué me dicen ustedes después, atentos. Es un informe de un investigador brasileño. En 1960, ¿cómo se repartía el PBI de Sudamérica? El PBI es, bueno, la suma básicamente de todo lo que se produce en la economía. Entonces, es todo lo que se producía en Sudamérica, cuánto lo producía, cuánto lo generaba cada país. 1960, 2022. Fíjate cómo eran los porcentajes en 1960. Argentina era lejos el país más importante en términos de economía, en términos económicos, el 37,9%. De todo lo que se producía en Sudamérica, en 1960 la Argentina se quedaba con el 38% de todo lo que se producía, superando por cómodamente a Brasil. 10 puntos, más de 10 puntos arriba de Brasil. Fíjate lo que era Chile, 6,4, 1,9 Uruguay. ¿Quién aparecía tercero? Venezuela, 12%. Por supuesto, país petrolero. Era un país rico Venezuela. Nosotros hoy perdimos dimensión. Era un país rico. Bueno, 6% Colombia, 3% Ecuador, 4% Perú, 0,6% Bolivia. ¿Qué pasó 60 años después? Bueno, el fracaso de la clase dirigente. La clase política, y hay que, evidentemente hay una responsabilidad también de la clase empresarial. Toda la clase dirigente, sindical, empresaria, política, pues en definitiva es la clase dirigente general. Porque la destrucción de la riqueza en Argentina es impresionante. De 37% que representaba, 38% que representaba en 1960, hoy representa 15,5%. Brasil se duplicó. Se duplicó. Vas a ver que todos los países crecieron. Todos los países crecieron salvo 2. Uruguay está casi igual, perdió un poquito, pero está casi igual. Muy poquito, pero fíjate, Chile pasa de 6 a 8,7. Perú de 4 a 6,6. Sí. Ecuador se mantiene igual, 3,2. Colombia 6,2 a 9,7. Bolivia de 0,6 a 1, duplica Bolivia. Sí. Paraguay de 0,7 a 1 y pico, también duplica. Sí. Fíjate Venezuela, ¿no? De 12 a 1. Una locura de Venezuela. De 12 Argentina a 1. De 38 a 15. Menos de la mitad. Menos de la mitad de lo que representaba. Brasil se duplicó. Sí. Ahora, la voy a sumar a Lara, aunque sea en off con el micrófono abierto. Bueno, ahí estaba, el informe de el programa de Eduardo Laje en A24. En los últimos 60 años pasó del 37, casi 40% del PBI de la riqueza. Era uno de los primeros países de Latinoamérica, la Argentina, y pasó a solo el 17% en el año 2022. O sea, ¿esto por qué lo digo? Lo dijeron ellos, esto es culpa de la clase empresarial y de los dirigentes, no es culpa de los planes sociales. Y claro, y ahí tenés dirigentes políticos, dirigentes sindicales y empresarios. Y los dirigentes empresarios grandes. Estamos hablando recién. Lo que estábamos hablando recién. Ahora, fíjate vos, a ver si que yo lo me he dicho, cansado de decirlo acá. Vamos a suponer San Javier hoy sin los planes de trabajar. Estaríamos matando. Sería un caos acá. Acá sería un caos. La gente andaría, no sé, revolviendo, no sé, no basura, pero estaría robando, haciendo cosas, porque matándose por un kilo de pan, no sé. La dirigencia nuestra, los que han sido intendentes acá en San Javier, no supieron resolver el problema de la desocupación que tenemos. Encima, acá hay 3 culpables. Eso. Mario Enrique, Pepe Baucero y Adrián Simí. Fíjate vos, en todos los años de democracia tuvimos nada más que 3. O siempre que estamos dando vueltas en lo mismo. Por eso tendrá que ser 2 periodos y a tu casa. Si querés subir de cargo, pero bajar nunca. Claro. Entonces vas limpiando. Bueno, vamos a hacer esto del IFE. Se puede hacer todo lo demás. Esto se puede hacer del plan universal. ¿Sabe con qué? Reduciendo la mitad el gasto político. De ahí te sale, pues ya tenés el 0,9, esto sería el 2% del Producto Bruto Interno, nos faltaría el 1,1. Reduzcan Pero andá lleva una ley al Congreso. Bueno. Andá lleva una ley al Congreso que le vas a quitar sueldo, privilegio, o dieta, o lo que sea.
o menos asesores. Porque entre lo que gastan... Si un diputado o un senador tienen de 20 asesores para arriba, ¿y qué hace esa gente? Nada, se rasca. Se rascan, ¿y qué pueden asesorar? ¿Qué pueden para bien? Para nada. Para nada. Porque esto te digo, lo sacás tranquilamente. Porque no solo... que yo le he dicho más de una vez, acá a Luis sobre todo le decía, Italia tenía el 4%. En total, entre municipio, provincias y nación. Nosotros tenemos el 4% en la municipalidad de gasto político, en la provincia y en la nación. Entonces no es el 4, es el 12, como mínimo. Y más todavía. Y más. Claro. Entonces, vos de ahí, reduciendo ese gasto nomás a la mitad, ya tenés para sacar esto y nos dejamos de joder, porque vamos a terminar matándonos entre nosotros. Y no puede ser que un país que produzca grano, la gente esté pasando hambre. Si esta gente no está trabajando, vamos a San Javier. Acá faltaba mano de obra en los años 70 y principios de los 80. Porque las máquinas eran chicas y la juntada se juntaba a mano. Faltaba gente. Viene la tecnificación. A esa gente no hubo ningún programa de los genios que tuvimos acá, de cómo educarlos, capacitarlos para algo, y te vienen las ocupaciones encima. Y eso es lo que ellos necesitan. Entonces un pueblo manso, tranquilo, lo manejas con poco y nada. Eso es lo que le iba a decir, la ciudadanía también tiene mucho que ver con esto, porque la gente no presiona, sobre todo hablando de lo local, ¿no? La gente no presiona a los gobiernos para que cambien la situación. Escuchá, se armó un lío mediático durante ¿cuántos meses aquí en San Javier sobre el tema de la inseguridad? Y resulta que cuando vas a las marchas te encontrás con 30 personas, sí, de 19.000 habitantes que tenemos en la ciudad. Explícame cómo es. Sí, no, nadie se quiere exponer a nada, ¿viste? Bueno, pero si no, el tema es que si no salimos... Pero si no nos unimos para reclamar lo básico, viejo... No esperemos que después... No nos quejemos después... Ya vemos que durante 60 años no hicieron nada. Claro, porque es un pueblo manso. Únicamente salen algunas situaciones muy especiales, pero los 2 días... Salen 2 o 3 y al tercer día ya se olvidaron, entonces y siguen en lo mismo. No, si no pasó nada, ya está... Así. Porque charlatanes de esquina acá en San Javier tenemos, pero a millones, porque tenés la vida privada de uno y la vida que te inventan los otros, ¿viste? Sí, porque vos tenés 2 vidas acá en estos pueblos, ¿viste? La privada tuya y la otra que te inventan, ¿viste? Porque es así, bueno, seguramente ahora nuevamente, porque ahora critiqué ya algunos, ya nuevamente mi Facebook de Neldo Fabio Schneider Priolo va a salir con mujeres desnudas, como cada vez que critico a alguno. Me pasó en la campaña pasada, 2 días antes de las elecciones me meten, y ahora critico a alguien y vos sabés que aparece de vuelta en algunos contactos. Está bien, porque están pendientes de ustedes. Están pendientes de ustedes. Vos sabés que sí, últimamente están pendientes de mí, porque no puede ser que cada vez que critico a alguno aparece, ¿viste? Organizador de fiestas infantiles, justamente. Pero sí, después abajo hay unas cosas, ¿viste? Pero te da bronca, ¿viste? O sea que están pendientes de lo que yo estoy diciendo. El payaso Pilim. Pero vos podés creer hasta dónde bueno, ya estamos terminando, ¿no? Pero sí, estamos cerrando bueno, quiero agradecer a los seguidores de este programa. Sí, porque cada vez tenemos más. Y gracias por llevar la estadística, Ignacio. Eso nos alienta que, bueno, que las cosas sean con más responsabilidad, ¿no? Y más objetivo. Más objetivo, no sé, uno no es periodista, pero trata criteriosamente de exponer lo que uno piensa. Todos los datos son válidos. Bueno, y recordándole a la audiencia, como hicimos la semana pasada, de que también va a estar el video de la charla de hoy en la red social Facebook y a través de YouTube también en la cuenta San Javier Ahora. Le enviamos un saludo a Luis Torrieri, que hoy no lo tuvimos aquí en el programa, y los invito para que el próximo miércoles volvamos a encontrarnos aquí en la radio. Gracias. No, gracias, Ignacio. Ignacio, gracias.